Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Erwin Alejandro de Ramírez, soy estudiante de la Universidad Abierta a Distancia y realizaré mi video de evidencia de unidad 2 en relación a la materia de contexto socioeconómico de México para la docente Fabiola y para mis compañeros. En la historia económica y política de México en el siglo XX. El tema que yo abordé fue la Revolución Mexicana en relación a la tecnología y ciencias del Estado y su política. Bueno, en relación a la Revolución Mexicana, pues principalmente el gobierno porfiriato, ¿verdad? Aquí es donde se da este acontecimiento que es uno de los más importantes en México, la Revolución Mexicana. Fue un movimiento armado donde desde niños, mujeres, hacendados, campesinos, obreros, mineros y muchísimos más personajes pelearon por los estatutos de la Constitución política, ya siendo a favor o en contra de la misma. Entre las tecnologías y las ciencias, pues tenemos de lo más importante lo que es la salud, los conflictos armados o las armas, la comunicación, entre los tres elementos principales, ¿verdad? Uno principalmente que fue entre la comunicación fue el implemento de elementos de transporte, el cual fueron los ferrocarriles. En esta época pues no se contaba con carreteras ni caminos, principalmente la manera de transportar lo que era insumos, comida, armas, personas, alimento, animales, pues era por medio de las vías ferroviarias. En segundo elemento, la explotación de hidrocarburos se dio en el Porfiriato. Asimismo, fue el apogeo para un ingreso muy importante en México, en tecnologías y en recursos monetarios. Posteriormente se dio la industria textil, la cual se desarrolló principalmente en México con fábricas colindando a Guadalajara, León, San Luis, Potosí, principalmente en industrias textiles y lo que son de calzado. El sistema de salud sanitaria pues se implementó un control de epidemias en 1891 y el control de sanidad marítima. Posteriormente, dos elementos de la revolución a la tecnología fueron, como ya le había mencionado, los ferrocarriles y el telégrafo, pues era el medio de comunicación principalmente en lo que es la revolución y las cuestiones políticas. Las líneas de telégrafo alcanzaron más de 50,000 kilómetros de la misma en 1907 aproximadamente. En 1890 la luz realizó la aparición, esto por las plantas de vapor de la época y hidroeléctricas también. Otros datos era la mitad de la población era agricultora o pertenecía al campo, y aproximadamente un 1000% de la población eran hacendados. Así también el ferrocarril fue utilizado por transporte para transportar comidas, armas, cultivos y demás. A la comunicación también se implementaron a la Constitución también se implementaron las jornadas laborales de 8 horas diarias, asimismo el salario mínimo y derechos a la educación como al trabajo. Se erradicó la esclavitud en su mayoría. Asimismo se dividió el Estado en dos partes, cual ya no regía de la iglesia, sino era uno por la iglesia y otro por la política. Y así cualquier persona podía o era libre de poder elegir otra religión o cultura. Esto es entre lo más relevante de los hechos históricos en relación a la ciencia y a la tecnología en la Revolución Mexicana. Yo me basé realmente en los ensayos o en los dialectos de la Revolución Mexicana. Bueno, ese sería mi video en relación a la tecnología y a la ciencia en cuestiones de la Revolución Mexicana en la historia económica y política de México.